Primero que nada, gracias por estar acá. Hoy vamos a descubrir cuánto valen nuestras selecciones sudamericanas. Además, vamos a compararlas con el valor de mercado de selecciones y clubes europeos. Algunas valen más que equipos top de Europa. Otras valen menos que un solo jugador. ¡Comenzamos! Iniciamos con Bolivia. Actualmente, la selección sudamericana con el valor de mercado más bajo no cuenta con grandes figuras. El más caro es Miguel Terceros, un sub-23 que milita en la segunda división de Brasil y está tasado en apenas 1.5 millones de euros. El valor de la plantilla altiplánica ronda los 14 millones de euros, una cifra que se asemeja más al de equipos filiales o reservas de grandes clubes europeos, como por ejemplo Juventus Next Gen, Borussia Dortmund 2, Porto B, Benfica B y muchos otros más. Si la comparamos con selecciones europeas, tendríamos que decir que vale menos que modestos seleccionados como el de Chipre o Lituania. Así que esos 14.7 millones de euros que cuesta el combinado boliviano será el segundo valor más bajo que verás el día de hoy. Porque sin discusión, lo más económico que tenemos en este video es suscribirse al canal y activar la campanita, porque eso sí que no cuesta absolutamente nada. Seguimos con Perú, una selección histórica del continente, pero cuyo valor de mercado hoy en día apenas supera los 35 millones de euros. Su jugador más valioso es Renato Tapia, tasado en 3.5 millones de euros y juega en el Leganés, actualmente el club con la plantilla más humilde de la primera división española. El valor total de la selección peruana se asemeja al de escuadras de media tabla en la segunda división española o de la Serie B italiana. Y también es comparable al de clubes modestos en primeras divisiones de segundo orden en Europa, como por ejemplo la Eredivisie de Países Bajos, la Primera División de Portugal o la Jupiler Pro League de Bélgica. Y si tenemos que compararlo con alguna selección europea, está un poco por debajo de su similar de Macedonia del Norte, que vale 36.33 millones de euros. Seguimos con Chile, una selección que vive de la gloria de su generación dorada, pero que hoy, en términos de valor de mercado, está muy lejos de aquel equipo bicampeón de América. Sus jugadores más valiosos son Ben Brereton, delantero del Sheffield United, y Darío Osorio, que milita en el Midtjylland de la liga danesa, ambos tasados en 8 millones de euros cada uno. Actualmente la plantilla chilena tiene un valor aproximado de 64.5 millones de euros. Este valor coloca a La Roja al nivel de clubes europeos de media tabla en ligas de segundo orden en Europa, como la Eredivisie o la Liga Portuguesa, o incluso algunas escuadras que generalmente luchan por no descender en la segunda división de Inglaterra, la Championship. Pasamos a Venezuela, una selección que en lo deportivo ha sido históricamente la más débil de la Conmebol, pero que en cuanto a valor de mercado ha dado un salto importantísimo en los últimos años. Actualmente, la Vinotinto tiene una tasación de casi 80 millones de euros. Su jugador más caro es Yangel Herrera, mediocampista del Girona en la Liga, valorado en 20 millones de euros, seguido por John Aramburu, el lateral derecho de la Real Sociedad, con un costo de 12 millones. Con esos 78.90 millones que vale la selección venezolana, se ubica a la par de clubes de mitad de tabla hacia abajo de la primera división francesa, incluso de equipos de la parte baja de la tabla en ligas como la española o la italiana. Esperemos eso se traduzca en resultados colectivos y logren llegar a su primer mundial. Continuamos con Paraguay, una selección con mucha tradición en el continente y conocida por su garra y solidez defensiva.
En cuanto a valor de mercado, se encuentra en una zona media dentro de Sudamérica. Actualmente, la albirroja está valorada en más de 130 millones de euros. Su jugador más caro es Julio Enciso, joven promesa del Ipswich Town, tasado en 22 millones de euros. Le siguen otros nombres interesantes como Diego Gómez y Ramón Sosa del Brighton y Nottingham Forest respectivamente, con un valor de mercado de 13 millones de euros cada uno, todos jugando en la Premier League inglesa. Para que tengan una idea, los 134.15 millones de euros que vale la plantilla de la selección paraguaya son suficientes para ubicarlos en el rango de clubes europeos de mitad de tabla hacia abajo en grandes ligas como la Serie A italiana o la Bundesliga, e incluso de escuadras que generalmente están en la parte media de la tabla de la Championship inglesa. También puede compararse con algunas selecciones europeas de tercer nivel, como Eslovaquia o Eslovenia. Llegamos a Colombia. Acá damos un salto de calidad, ya que la tricolor tiene un valor de mercado estimado de 294.30 millones de euros. Su jugador más valioso, Luis Díaz, figura del Liverpool, con un valor de 85 millones de euros. Luis Díaz solo vale más que las selecciones completas de Bolivia, Perú, Chile y Venezuela. Con esos casi 295 millones, la selección cafetera se puede comparar con equipos que luchan por no descender en la liga más costosa del planeta, la Premier League inglesa, o con punteros de liga de la Eredivisie o la Liga de Portugal. También es comparable con equipos que juegan Europa League o luchan por llegar a Champions League en ligas como la alemana, la española o la italiana. Ahora es el turno de Ecuador, una de las selecciones que más ha crecido en los últimos años. Actualmente, la Tri tiene un valor de mercado de casi 300 millones de euros, lo que lo posiciona por encima de Colombia y como una de las selecciones más valiosas de Sudamérica. Su jugador más caro es Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, tasado en 80 millones de euros. Le siguen Piero Hincapié del Bayer Leverkusen con 50 millones y William Pacho, central del PSG, con 45. Este nivel de cotización coloca a Ecuador a la altura de selecciones europeas como Serbia y Turquía. Y al igual que Colombia, comparable con clubes importantes en ligas top que pelean por entrar en Europa League o Champions League. Entramos al podio con Uruguay, una selección con mucha historia, bicampeona del mundo. Actualmente tiene un valor de mercado aproximado de 450 millones de euros, lo que lo posiciona como la tercera selección más valiosa de Sudamérica. Su jugador con mayor valor es Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, tasado en 130 millones de euros. Le siguen nombres de peso como Ronald Araujo del Barcelona y Darwin Núñez del Liverpool, cada uno con 50 millones de euros. Con el total de 451.80 millones, la celeste está al nivel de selecciones como Noruega, Suecia o Dinamarca. También puede compararse con clubes top de Europa como el Borussia Dortmund o el Atlético de Madrid. Vamos con Argentina, la actual campeona del mundo. El valor de mercado del albiceleste es de 715 millones de euros, colocándola como la segunda más valiosa de Sudamérica y entre las 10 más cotizadas de todo el planeta. Como ya sabemos, su jugador más influyente es Lionel Messi, pero su jugador más costoso es Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, tasado en 95 millones de euros. Le siguen muy de cerca Julián Álvarez y Alexis McAllister con 90 millones de euros cada uno. La vigente campeona de América está a la altura de selecciones como la de Países Bajos, Alemania o Italia.
y está a la par o supera a la mayoría de clubes que juegan la Champions League. Y cerramos con Brasil, la selección más valiosa de esta parte del mundo. El valor actual de la canariña supera los 1.000 millones de euros. Su jugador más valioso es Vinícius Junior, tasado en 200 millones de euros. Con ese número, la estrella del Real Madrid vale más que la mitad de las selecciones sudamericanas. También destacan jugadores como Rodrigo con 100 millones o Rafinha con 80 millones. La verde amarela, en cuanto a valor económico de la plantilla, solamente es superado por Inglaterra, Francia y España a nivel mundial. Y si hablamos de clubes, su valor está a la par de los más grandes del fútbol, como Liverpool, Chelsea, Barcelona y Bayern de Múnich. Y con esto hemos llegado al minuto 90 y pitazo final de este video. Espero les haya gustado y por favor suscríbanse y denle a la campanita. ¡Hasta pronto!